El día de ayer por la tarde y la noche hubo varios eventos, balaceras, enfrentamientos en donde perdieron la vida. Algunas personas fueron ejecutadas, por ejemplo, en Villas del Real. Hubo dos eventos, uno en la tarde y otro en la noche. Ahí ejecutaron a 5 personas. La colonia Lázaro Cárdenas también, el día de ayer hubo mucho movimiento, casi de manera simultánea, que en la colonia 21 de marzo, y la gente estaba preguntando qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Obviamente sabían que había enfrentamientos, había operativos, movilizaciones, detonaciones de arma de fuego, pero vamos aquí a contarle, a desmenuzarle toda la información de qué fue lo que sucedió el día de ayer exactamente en Culiacán. Vamos con Villa del Real, con Luis Gerardo Ramírez. Tú tienes todos los detalles. Ahí por lo menos 5 personas fueron ejecutadas en 2 distintos enfrentamientos. Te escuchamos, Luis Gerardo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José y auditorio de Noticias. Así es, fue una jornada, se puede decir, violenta aquí en la capital sinaloense, lo que se registró en la tarde del día jueves 27 de marzo. Esto debido a los últimos hechos violentos que se dieron en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán, principalmente, como lo acabas de mencionar, en el sector de Villas del Real. Fue alrededor de la 1:30 aproximadamente, José, cuando una serie de detonaciones de disparos de arma de fuego alertaban a los vecinos del sector que había una presunta balacera entre las calles principales del Villas del Real. Al salir a investigar esto, después de haberse calmado las detonaciones, se percataron que en el medio de la calle principal se encontraba una camioneta Honda CR-V de color blanca, donde había al menos 3 personas sin vida. Sobre la vía pública había un fusil de asalto, un AK-47 de calibre 7.62 por 39. Al reportarlo al 911, los elementos de las diferentes corporaciones y militares acudieron al lugar para poder acordonar el perímetro y asimismo poder realizar las diligencias correspondientes. Se indicó que esta camioneta, José, había participado en un enfrentamiento a balazos en la colonia Siete Gotas, y que durante el recorrido que realizó fue interceptada precisamente en caminos de Real, esto principalmente por la calle Progreso y Francisco Labastida Ochoa. Los elementos de la Fiscalía del Estado de Sinaloa implementaron un recorrido desde las Siete Gotas hasta Villas del Real para buscar otros indicios de estas ejecuciones que se dieron durante la tarde de ayer. Después los cuerpos fueron retirados y llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde continuaron con las diligencias. Horas más tarde, José, como alrededor de las entre 7:30 y 8 de la noche, hubo otro incidente ahí en Villas del Real. 2 personas que se encontraban a bordo de un vehículo Chevrolet Onix de color blanco, que estaban estacionados precisamente por la calle Francisco Labastida Ochoa y carretera a Sanalona, fueron abordados por sujetos desconocidos que comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones. Al llegar las autoridades, después que fue denunciado al sistema de emergencia, lograron confirmar que había 2 personas sin vida, identificados como Juan Alonso, de 36 años de edad, quien era vecino de ahí de Villas del Real, y Joel, de 26, que era vecino de la colonia Miguel Hidalgo. Los elementos preventivos apoyaron los recorridos de vigilancia y de seguridad en la zona, mientras que el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa estaban realizando las diligencias correspondientes. Solamente en Villas del Real, como lo acabas de mencionar, fueron 5 personas las que perdieron la vida en horas diferentes, pero no tan largadas. Fue una como alrededor de entre 1:40 y 2 de la tarde, y el otro fue precisamente casi entre 7:30 y 8. Muy pocas horas de diferencia los eventos que se registraron ahí en el sector de Villas del Real. A pesar de los hechos que se registraron, pues los elementos comenzaron a implementar fuertes operativos en el sector del barrio para poder regresar la tranquilidad a los habitantes de la zona, José. Sí, Luis Gerardo, preguntarte, ¿estos 2 eventos en Villas del Real están vinculados o son hechos distintos? Las autoridades manifestaron que fueron hechos distintos, pero están haciendo las investigaciones para para ver si están vinculados, debido a la zona donde se presentaron los hechos, porque estos jóvenes
fallecieron precisamente por la calle Francisco Labastida Ochoa, misma calle donde habían sido asesinados horas antes a las 3 personas. Los agentes de la fiscalía serán los encargados de realizar las diligencias y establecer si tienen una relación, pero se presume debido a la zona donde fueron los hechos, en la calle donde fueron localizadas estas personas asesinadas y la forma que fueron ultimadas a balazos, porque los dos hechos se utilizaron armas de grueso calibre, de fusiles de asalto. Por eso las autoridades van a establecer si tienen una relación estos dos eventos, José. Sí, y casi de manera simultánea, Luis Gerardo, estaba sucediendo otro evento que fue muy fuerte en la colonia Lázaro Cárdenas, que no se sabe exactamente al principio en dónde se estaban escuchando estas detonaciones de arma de fuego. Nos llegaban muchísimos reportes a la redacción de Luz Noticias, que por la 10 de mayo, que también por la colonia Aurora y en la Lázaro Cárdenas. Al final sí se pudo confirmar que hubo un enfrentamiento en esta colonia Lázaro Cárdenas. Hay un presunto gatillero, ¿no?, abatido. También tenemos el reporte de que están involucrados en estos enfrentamientos dos personas extranjeras de nacionalidad, al parecer estadounidense, Luis Gerardo, y además vandalizaron una casa. Así es, el resultado ahí de la colonia Lázaro Cárdenas, José, fue, como lo acabas de mencionar, una persona muerta, 3 heridos, entre ellos 2 personas ciudadanas americanas, una casa quemada, además el aseguramiento, José, de un vehículo Jetta de color blanco que traía explosivos, armas de fuego, cargadores, pecheras y equipo táctico, además de una camioneta CRB de color blanca que había sido abandonada muy cerca de la zona. Los hechos se registraron alrededor de entre las 1 de la tarde aproximadamente el día de ayer, cuando una serie de detonaciones comenzó a alertar a los diferentes habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, 10 de mayo, así como 5 de mayo, Revolución y Aurora, donde manifestaban al 911 que había una serie de eventos en esos sectores. Al llegar las autoridades lograron confirmar que los hechos eran precisamente por la calle Gardenia entre 21 de marzo, cerca de lo que es la avenida Patria de la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí los elementos militares observaron a 2 personas lesionadas, las cuales se identificaron como ciudadanos americanos. Rápidamente les brindaron la atención médica para podérselos trasladarlos a un hospital. Minutos después se localizó un joven de como de 22 años de edad también, que presentaba quemaduras, José, en las manos y en la parte de la espalda. Este joven también fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja y que lo trasladaron a un hospital, estos escoltados por las autoridades militares. En el recorrido que realizaron se dio un enfrentamiento entre civiles armados, José, y elementos del ejército, donde una persona, un civil, perdió la vida. Este había quedado precisamente por la avenida 21 de marzo, entre lo que es la calle Gardenia y parte de la calle Silvestre Revueltas, aproximadamente entre 3 calles de diferencia, donde se encontró una casa incendiándose. La persona que se localizó ahí traía equipo táctico, pecheras, un rifle calibre 223 de los conocidos R-15. Asimismo, traía como vestimenta una chamarra negra con líneas blancas, un pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros. Además que traía una capucha en el rostro. Rápidamente los elementos tuvieron que acordonar la zona y ampliar el círculo de seguridad debido a lo que se estaba encontrando en el lugar. Asimismo, manifestaron que en la casa que se había incendiado, que se localiza por la calle Gardenia, 21 de marzo, tenía impactos de bala. Asimismo, pues había sido vandalizada, quemada por sujetos desconocidos. Personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa acudieron a la zona para poder realizar las diligencias correspondientes. De minutos después, cuando estaban trabajando las autoridades, José, se dio a conocer que a 4, de la zona donde se localizó el cuerpo, se había localizado el vehículo Volkswagen Jetta de color blanco. Al ser revisado, encontraron que había explosivos en la parte del interior, precisamente en el asiento trasero de la unidad, por lo cual se solicitó el apoyo del Escuadrón Antibombas de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder realizar la maniobra de los explosivos y trasladarlos en una zona segura.
Asimismo, la camioneta blanca que se localizó por el Boulevard de las Minas, muy cerca de donde se pone el clásico tianguis de la Huizaches. Bastante actividad hubo el día de ayer ahí en la colonia Lázaro Cárdenas, José, en materia de seguridad, principalmente por estos enfrentamientos que primero se indicó que eran entre civiles y que al final terminó un enfrentamiento contra los elementos de las fuerzas militares, José. Sí, entonces en este enfrentamiento por Lázaro Cárdenas, Luis Gerardo, nos comentas que hay 2 personas lesionadas de nacionalidad estadounidense, son americanos. Ellos se encontraban en estos domicilios, ¿fue por daños colaterales o qué fue lo que sucedió? ¿Fueron atacados directamente? De acuerdo a los datos que están dando las autoridades, ellos quedaron en un fuego cruzado durante los enfrentamientos que se estaban registrando ahí en la colonia Lázaro Cárdenas. Afortunadamente, cuando llegaron los elementos del ejército, fueron auxiliados, rescatados y trasladados a un hospital. El estado de salud de ellos indicaron que era estable de estas personas. Actualmente estas personas ya fueron entrevistadas por los elementos de la Fiscalía del Estado de Sinaloa para establecer cómo se dieron los hechos y cómo habían resultado lesionados. Sobre la otra persona se manifestó que era un joven que estaba brincando entre las casas, que resultó quemado durante el incendio al domicilio. Las autoridades no saben si esta persona también se encontraba en el interior de dicho domicilio o si estaba en un domicilio continuo a la casa que se había incendiado y que haya pasado el fuego a los otros domicilios, José. Muy bien, entonces tenemos 5 personas ejecutadas en Villas del Real. Tenemos entonces en la colonia Lázaro Cárdenas un militar abatido, nos comentas, Luis Gerardo, y también una persona armada, un civil armado. Estamos hablando de 7 personas fallecidas el día de ayer. Así es, José, alrededor de 7 personas solamente en 2 eventos. Y nos falta el mecánico, ¿no, Luis Gerardo? Así es, el mecánico de la colonia 21 de marzo que fue a la misma hora del evento de la colonia Lázaro Cárdenas. Fueron hechos simultáneos los que se presentaron ayer, y casi igual a lo que fue los 3 primeros muertos de la colonia Villas del Real. El mecánico pues fue localizado sobre la calle Joaquín Sánchez y Jesús García de la colonia 21 de marzo. El cuerpo del mecánico había quedado sobre el medio de la calle, boca abajo y con varias lesiones. Se dice que la persona iba rumbo a su domicilio cuando fue interceptado por los sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Después de la agresión, los presuntos responsables se habían dado a la fuga entre las calles del sector, esto sin ser detenidos por las mismas autoridades. Tuvieron bastante actividad las fuerzas de seguridad del día de ayer, porque se tenían que armar en varios grupos para poder atender a todos los hechos que se estaban dando en la capital sinaloense, ya que solamente a la 1 de la tarde se estaban reportando los enfrentamientos en la colonia Lázaro Cárdenas, el incendio de la casa, y reportaban personas heridas. Tuvieron que dividirse las fuerzas de la Guardia Nacional, militares, elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Policía Municipal y los elementos de las fuerzas federales. Y después se dirigieron a la colonia 21 de marzo también para poder brindar atención a la zona donde quedó el mecánico sin vida, y después uno de los más fuertes también ahí en el sector de Villa del Real, donde 3 personas perdieron la vida. Durante el atentado de Villa del Real, José, balas perdidas dañaron un transformador de la zona que suministraba la energía a un sector de Villa Real que se quedaron sin luz. Tuvo que ir la Comisión Federal de Electricidad para poder reparar y restablecer el suministro de energía. Esto con el apoyo de los elementos del Ejército y Guardia Nacional. Estaban realizando el cambio del transformador. Asimismo, varias balas perdidas habían dañado un vehículo que se encontraba estacionado, una vagoneta de color blanca, y también habían dado contra un domicilio de ahí de Villas de Real, José. Muy bien, entonces tenemos ahí una cantidad de personas ejecutadas el día de ayer, jueves. Por lo menos en estos eventos sumamos 7, más el militar son 8. También tenemos un reporte de que encontraron una persona ejecutada en el poblado El Tomo, en Imala, de aquel enfrentamiento que se registró hace aproximadamente 2 fines de semana. Hay una persona muerta el día de ayer, la encontraron en estado de descomposición,
Y también tenemos el maestro de la UAS que fue encontrado muerto en un motel, más un conductor temprano el día de ayer en la colonia Huizaches. Tenemos una sumatoria de 10 personas ejecutadas, 10 muertos. El día de ayer fue una jornada sangrienta, lo que se vivió el día de ayer jueves. Estaremos dándole más seguimiento, Luis Gerardo, a este caso, sobre todo Lázaro Cárdenas, que va a estar dando mucho de qué hablar por estos 2 estadounidenses, 2 americanos que resultaron heridos, que se encuentran ya en un hospital de aquí de Culiacán. Gracias por el reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días, José.